Ángela, ya estamos en vivo. Okay, good morning to all of our English speakers. Today, we will have simultaneous interpretation. If you wish to hear the translation from Spanish to English, you have to go to the toolbar, find the world icon that says interpretation, and choose the English channel to hear the interpretation in English. Thank you. Ya, Ángela, estamos listos. Se dieron las indicaciones para seleccionar la traducción simultánea de español a inglés. Eso sí la podemos activar y damos inicio. Muchas gracias. Ok, se activa. Muy buenos días a todos los participantes. Les damos la bienvenida a este segundo workshop en el que estamos socializando la interpretación. Creo que hay un sonido de eco. ¿Ya? Lo logramos solucionar. Gracias. Les damos entonces la bienvenida a este segundo workshop en el cual estamos avanzando sobre los contenidos de la resolución 4284, en la cual estamos proponiendo los mecanismos de asignación temporal para la energía eólica costa afuera. Queremos compartir con ustedes unos videos de saludo y de invitación que nos hacen los dos principales participantes, pues, y líderes de esta resolución. Adelante, vamos a compartir con la viceministra. Desde el Ministerio de Minas y Energía nos complace contarles que llegó la hora de la energía eólica marina. Esta tecnología nos permitirá ofrecer seguridad al sistema, complementariedad energética con otras fuentes como la hidroeléctrica y transferencia de conocimiento. Por esta razón, realizaremos 3 talleres con la finalidad de aclarar las dudas del proceso competitivo y las dudas sobre el proceso de asignación de permisos temporales de ocupación de áreas marítimas para impulsar la tecnología. Asimismo, estamos desarrollando los criterios para definir el administrador y los pliegos de este proceso para impulsar la tecnología eólica marina. Después de los 3 talleres, el 24 de noviembre haremos un evento de socialización para que los actores involucrados e interesados en este proceso puedan aclarar las dudas directamente con el personal del Ministerio de Minas y Energía. Es conveniente recordar que Colombia es un país privilegiado en relación a los recursos de energía renovable. Contamos con 2 costas de las cuales podemos impulsar diferentes proyectos con emplazamientos marinos y en este momento pues llegó la hora de la energía eólica en el mar. A continuación, damos paso también para escuchar un video de saludo del vicealmirante John Fabio Giraldo Garra. Buenos días. Compartimos con ustedes el trabajo articulado con el Ministerio de Minas y Energía
con el fin de propiciar e impulsar el desarrollo de proyectos de generación de energía eólica costa afuera. Esto es de vital importancia estratégica para el país, ya que consolida la matriz energética nacional y el aprovechamiento de este recurso natural presente en nuestros mares, visionando mejorar la calidad de vida de las comunidades costeras y de todos los colombianos. Como fruto de este trabajo, se expidió la resolución 40284 de 2022, donde se establecen los requisitos y condiciones del proceso competitivo para otorgar permisos de ocupación temporal sobre áreas marítimas. Con el propósito de explicar algunos aspectos de esta normatividad, aclarar inquietudes y abrir un espacio para el diálogo que coadyuve a su plena implementación, se han dispuesto estas 3 sesiones virtuales que esperamos lleguen a todos los interesados nacionales e internacionales. Tenemos la confianza que entre todos construiremos los mecanismos necesarios para la transición energética de Colombia, enfocada en la justicia social y ambiental. Auguramos excelentes resultados en las sesiones programadas. Sean todos bienvenidos. Bueno, vemos que ya está conectándose mucho más audiencia para este workshop. Para todos los participantes, entonces, queremos contarles quiénes nos estamos acompañando hoy en este ejercicio. Nos acompaña el doctor Iván Castro, asesor de la DIMAR. Estamos desde el Ministerio de Minas también representados con la presencia de Sergio García, asesor de la viceministra Belisa. Y estamos desde la Oficina de Asuntos Regulatorios Empresariales. Está quien va a hacer la presentación, a quien más adelante le va a dar toda la palabra para que avance con todos los temas que vamos a abordar el día de hoy, que es Jorge Arturo Pulido, y estoy yo como jefe de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales del Ministerio. Para toda la sesión hay un vínculo, hay un link en la parte inferior de preguntas y respuestas. A través de allí les agradecemos que nos hagan todas las preguntas que vayan surgiendo para que finalizado el espacio de presentación por parte de Arturo, ustedes puedan ahí nosotros podamos empezar a atender las inquietudes que han surgido sobre estas fases del proceso. Es importante que lo hagan a través de allí porque las preguntas que se hagan a través del chat no nos queda fácil trabajarlas o abordarlas a lo largo de la sesión. Sin embargo, pues finalizada la sesión, por supuesto, buscaremos todas las preguntas e inquietudes que no quedaron resueltas y les estaremos dando tratamiento para vincularlo o para colocarlo posteriormente en algún vínculo y que ustedes puedan tener acceso a todas esas claridades e inquietudes, que es el principal objetivo de este workshop. En este sentido, entonces, les recuerdo nuevamente, está el vínculo para colocar las preguntas en el cuadro que dice preguntas y respuestas. Y no siendo más, entonces le doy la palabra a Arturo para que proyectemos la presentación e iniciemos con el detalle de esta segunda fase del workshop. Muchas gracias, Ángela. Buenos días para todos. Soy Arturo Pulido, parte de la Oficina de Asuntos Regulatorios Empresariales, y hoy desarrollaré nuestro segundo workshop denominado Nominación, Presentación, Evaluación de Ofertas y Asignación de Permisos para el proceso competitivo de energía eólica offshore en Colombia. Tras aclarar en la primera sesión los términos generales del proceso y la fase de habilitación, en este segundo taller entraremos en detalle en las siguientes fases. Todo lo anterior en el marco de la resolución 4284-2022 como parte de la regulación expedida del Ministerio para el desarrollo de este proceso. La agenda que desarrollaremos el día de hoy parte de la descripción del proceso competitivo para la asignación de los permisos de ocupación temporal sobre las áreas marítimas. Hablaremos de las formas de participación en dicho proceso, de la fase de nominación, de presentación de ofertas, de evaluación de las mismas y también de la asignación y la competencia que se realizará de acuerdo a la dinámica. Finalmente, hablaremos del rol del administrador en todo el proceso. ¿Cuáles son las características de este proceso competitivo y en especial de esta primera ronda? Lo primero que hay que aclarar es que en este proceso competitivo no se evaluarán proyectos puntuales,
sino las capacidades reales de los proponentes para llevarlos a un término exitoso. Esto significa que será una competencia basada en idoneidad, capacidad financiera y capacidad jurídica para realizar los proyectos y para un uso adecuado del área marítima que le será asignada a cada uno de los proponentes. Esta primera ronda se realizará en la zona denominada Caribe Central, diferenciando un área propuesta por DIMAR y un área de nominación, la cual será sujeta a y tendrá la posibilidad de obtener ofertas por fuera de las recomendaciones dadas por DIMAR dentro del área propuesta que aparece en los anexos de la resolución. Arturo, ¿Es correcto? danos un segundo que no se está viendo la presentación, entonces vamos a pausar un momento para poder hacer la proyección de la presentación. Perfecto. ¿Lo haces tú o lo hago yo? Intentémoslo. Ya tu pantalla está viéndose compartida, pero está en Perfecto, modo, si le puedes dar nueva presentación para que se vea completo. perfecto. Listo, ya la estamos viendo. Gracias, Arturo. Gracias. Me excuso. Nuevamente regreso a la agenda por si no la pudieron ver. Retomo rápidamente las características del proceso competitivo, formas de participación, nominación, presentación de ofertas, evaluación de estas, asignación y competencia, y el rol del administrador en el proceso. Dentro de las características del proceso competitivo, hemos hablado de la evaluación de las capacidades de los proponentes y no de los proyectos puntuales. También del desarrollo de la primera ronda en la denominada zona Caribe Central. Esto teniendo en cuenta la diferencia entre el área propuesta por DIMAR y el área de nominación, donde cada uno de los desarrolladores podrá hacer la nominación de áreas y generar pues, sus propuestas que serán tenidas en cuenta dentro del proceso. Hay que recordar que el límite de extensión por oferta o por nominación es de 270 kilómetros cuadrados. Esto con el fin de no generar acaparamientos o grandes extensiones de área que puedan no tener un uso eficiente u optimizado del recurso marítimo. Esto también tiene en cuenta una condición técnica que es la densidad de instalación dada en megavatios por kilómetro cuadrado. Hay que aclarar uno de los temas que han tenido más preguntas y es si existe un límite de ofertas o nominaciones. No existe un límite de ofertas y nominaciones. Sin embargo, existe un máximo de 2 asignaciones posibles por proponente. Esto debe ser declarado por cada uno de los proponentes si desea tener 2 asignaciones como máximo, y de no ser así, se entenderá que quiere una sola asignación. Es importante también recordar que cada oferta o nominación se rige por todos los lineamientos y exigencias que presenta la resolución de manera independiente. ¿Esto qué significa? Significa que yo debo cumplir por cada una de las ofertas todos los lineamientos que nos indica cada artículo y no en conjunto. No el conjunto de ofertas es el que debe cumplir los lineamientos, sino una a una de manera individual. Esta asignación, después de evaluar las ofertas en su cumplimiento, se realizará por etapas hasta completar el número máximo de asignaciones por proponente o hasta que se hayan completado todas las áreas asignadas. Recordando nuestra área general de nominación, la denominada zona Caribe Central, podemos observar que en la línea naranja exterior se encuentra la zona Caribe Central, la cual contiene la zona recomendada por DIMAR y propuesta por DIMAR que se marca en azul con vértices amarillos. En esta zona
se tiene una prospección inicial en la que se tiene mayor información sobre condiciones que pueden facilitar la coexistencia de proyectos eólicos costa afuera y generar conflictos de menor nivel o tener menores índices de conflicto con otras actividades que allí se presenten. Sin embargo, fuera de esta área, que es la que está punteada, nuevamente indico, en azul con vértices amarillos, existe la posibilidad de generar nominaciones. Aquí se marca en rojo un área aproximada de las llamadas área de nominaciones. Cada uno de los proponentes puede ofertar un polígono en esta área roja, sabiendo que allí existen algunas actividades que en efecto poseen niveles o índices de conflictividad un poco superiores con el desarrollo de los proyectos eólicos costa afuera. Ahora, ¿de qué trata el proceso de nominación? Es importante recordar que el proceso de nominación solamente puede ser realizado una vez el proponente se encuentre habilitado. Este presentará su área en un formato tipo shape para una correcta georreferenciación. Además, cabe recordar que en esta área de nominación, cada uno de los proponentes deberá realizar aclaraciones, consultas y conceptos frente a instituciones como la UNAP, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la misma Dirección General Marítima y el ICANN, y aquellas instancias que se consideren pertinentes además en los pliegos. Una vez recibidas estas aclaraciones y estas propuestas, se verificará que las propuestas no posean superposiciones que impliquen rechazo a cada una de las ofertas, las cuales están asociadas a temas ambientales, cables submarinos y también posible conflictividad con zonas que comprometan la seguridad nacional o la soberanía del país. Existe también la posibilidad de que se ajuste el polígono ofertado previa advertencia de la Dirección General Marítima. De esta forma, quien realizó la oferta podrá hacer ligeros cambios en este polígono de acuerdo a las indicaciones que DIMAR pueda advertir frente a conflictos ya mencionados en la resolución, pero que no hagan parte de las causales de rechazo de las ofertas, es decir, aquellas que definitivamente no pueden tener coexistencia alguna. De esta forma se habla de las zonas de alta restricción ambiental y los mencionados cables submarinos y la conflictividad con zonas de seguridad nacional o soberanía de la nación que se describen en la resolución. Es importante también recordar que tanto en las zonas de nominación y también en las ofertas es responsabilidad del proponente lidiar con las superposiciones de actividades y usos del medio marino diferentes a aquellos que impliquen rechazos. Esto significa que es a cuenta y riesgo del desarrollador y que es indicativo el mapa que se anexa en la resolución, dando unas señales de menores conflictividades o índices de coexistencia que ofrecen una mejor indicación de viabilidad para el desarrollador o el proponente. En la fase de presentación de ofertas, el proponente no podrá presentar varias ofertas o nominaciones en cada en una misma área o que éstas tengan una superposición entre sí. Esto implica que deberán estar disyuntas o no tener ninguna cercanía que genere una misma oferta o una oferta múltiple o mixta entre todos los polígonos que se han presentado ante nominación o ante una oferta. También deberán declarar un orden de preferencia de sus ofertas y nominaciones para la asignación. En las características técnicas de la oferta deberán mostrar un polígono, una capacidad instalada asociada al área
de la cual tiene interés, una densidad en megavatios por kilómetro cuadrado, una fecha de puesta en operación tentativa, una garantía de seriedad, el cronograma y la curva S que se realizará durante el permiso de ocupación temporal y, por supuesto, la documentación que respalde a los criterios de calificación con los que competirá la oferta o el proponente realmente. También es importante recordar que el proponente deberá presentar información no vinculante, pero requerida dentro de la oferta o dentro de la nominación, en la que se encuentra la potencia por turbina o por equipo de generación, la tecnología de cimentación y el factor de planta estimado que tendrá el parque eólico costa afuera dentro de su propuesta u oferta. Después de esta presentación de ofertas, se dará un espacio de subsanaciones, sin que estas subsanaciones tengan incidencia en el proceso de evaluación. Significa que no se podrá adicionar información que no se haya tenido desde un principio y que no cambie las condiciones de competencia que se tendrán dentro de la fase de evaluación de las propuestas de los proponentes y dentro de los criterios establecidos en los pliegos y condiciones específicas. El administrador se encargará de validar y verificar la recepción de satisfacción de toda la documentación requerida y advertirá si existe algún problema o si dará espacio a subsanaciones dentro de los pliegos eh, para dar claridad a la oferta final que realizará el proponente. Posteriormente, en la fase de evaluación y calificación, se podrán tener en cuenta y se conocerán los criterios base en los pliegos, pero en la resolución se define que serán tenidos en cuenta a partir de la experiencia en diferentes fases del desarrollo de proyectos eólicos costa afuera que tenga una capacidad mínima individual de 200 megas. Esto implica que deberá cumplirse unas fases mínimas en el desarrollo de estos proyectos para poder certificar esta experiencia. Hay que recordar que hay un tercer criterio que se propone dentro de la resolución y es el de experiencia en proyectos de transmisión a niveles de alta tensión o de generación a partir de fuentes no convencionales de energías renovables en proyectos en mercados emergentes o países con unas condiciones de pertenencia a la OCDE que se definen en la resolución. Los criterios, además, se detallarán y ponderarán en los pliegos y bases de condiciones específicas, lo que significa que se explicará allí cuáles son los documentos y los detalles que deberán cumplirse para poder verificar y validar dicha experiencia y el cumplimiento de estos criterios. La manera de formalizar la adjudicación al final de este proceso competitivo se materializará en un acto administrativo que otorga los permisos de ocupación temporal. Esto será a cargo de la Dirección General Marítima y estará condicionada a la entrega de la garantía de cumplimiento. Esto implica que si hay algún incumplimiento de la garantía, valga la redundancia, de cumplimiento, se dará ejecución a la garantía de seriedad por parte de la DIMAR. Ahora, cuando hablamos del proceso de asignación de áreas, es importante tener en cuenta toda la dinámica de este proceso descrita en la resolución. Para esto podemos hablar de un ejemplo de 4 proponentes, los cuales fueron habilitados y posteriormente obtuvieron unos puntajes en el proceso de evaluación. Teniendo en cuenta este caso hipotético en el que se presentaron los 4 proponentes, supongamos que cada proponente presentó un número diferente de ofertas como lo pueden ver en pantalla. Estas ofertas se van a ordenar con la prioridad
en orden alfabético que ellos decidieron y que declararon tener. Eso significa que la prioridad para cada uno de los proponentes es su oferta A, le sigue la B y posteriormente la C para aquellos que hicieron 3 ofertas o nominación. Dado que el proponente 1 tuvo un mayor puntaje y de esta manera descendentemente hasta llegar al cuarto, el cual tuvo el menor puntaje, iniciamos la asignación desde el proponente 1. El proponente 1 tiene una oferta inicial de preferencia que es la 1A. Tras analizar que no existe ninguna superposición con 1A respecto a un proponente con un puntaje mayor, se asigna 1A directamente. Ahora, al observar al proponente 2, el siguiente en puntaje, se observa que su oferta 2A tiene una superposición con la ya asignada 1A, por lo que observamos su oferta 2B y será asignada directamente. En el caso del proponente 3, es claro que la oferta 3A no posee superposiciones. La podemos ver en verde, por lo que se asigna directamente. Para esta etapa, finalmente se analiza el proponente 4, cuya oferta 4A posee superposición con la ya asignada 1A. Y al analizar su propuesta 4B, se determina que la superposición con la asignada 2B no permite asignar ninguna de sus ofertas. Por lo que, al no tener más ofertas, no se analizarán más casos y esta primera etapa ya tendrá sus asignaciones. Se inicia una segunda etapa en la que se vuelve a empezar por el proponente 1. Ahora, al observar la oferta 1B, esta tiene una superposición con la oferta 2B ya asignada en la etapa 1, por lo que se analiza la oferta 1C. Dado que 1C no se superpone con ofertas ya asignadas, se asigna 1C. Ahora pasamos al proponente 2. El proponente 2 ya tuvo una asignación previa, que era 2B. Dado que no presentó ninguna otra oferta adicional a 2B, esa será toda su asignación. Ahora, observamos al proponente 3, que tiene una asignación, por lo que la oferta a analizar es 3B. Sin embargo, esta no podrá ser asignada, dado que se superpone con una oferta ya asignada 2B. Por lo que resta asignarle 3C. 3C no presentaba ninguna superposición con alguna otra oferta que ya se encontrara asignada. Teniendo presente que el proponente 4 no pudo tener ninguna oferta asignada, se concluye que todos los proponentes ya tuvieron su máximo asignable o sus ofertas no poseen la capacidad de ser asignadas, dado que poseen alguna otra superposición con áreas que ya fueron asignadas. De esta manera, el resultado de la asignación es el siguiente. El proponente 1 tuvo asignadas las áreas A y C, el proponente 2, el área B, el proponente 3, el área A y C, y el proponente 4 no tuvo ninguna de esas asignaciones. Una vez realizadas estas asignaciones, será informado a cada uno de los adjudicados y el administrador, como se detalla en la resolución, podrá informar y dar el tiempo adecuado para que sean presentadas las garantías del caso. Una vez más, es importante recordar que el rol del administrador en todo el proceso parte desde la potencial elaboración de los pliegos y bases de condiciones específicas que regirán y que detallarán los lineamientos que tendrá el proceso competitivo hasta llegar a la asignación de los permisos de ocupación temporal. Decimos que es una potencial elaboración por parte del administrador, dado que DIMAR podrá delegar esta función en un administrador o podrá hacerla por sí mismo.
El administrador de este proceso competitivo también deberá gestionar y administrar la plataforma de recepción y la salvaguarda de la información que será llegada en cada una de las fases del proyecto. También tendrá la responsabilidad de capacitar, atender y asistir a los proponentes para el manejo de los medios de presentación de las ofertas, de los documentos que serán entregados durante el proceso y así como las subsanaciones a las que haya lugar. Este administrador deberá ser seleccionado bajo lineamientos de objetividad y transparencia, recordando que también tendrá una idoneidad en el desarrollo de este tipo de procesos competitivos. Finalmente, es importante recordar que durante todo el proceso el administrador deberá ser auditado para garantizar el cumplimiento de dicha objetividad, la transparencia y también que cumpla con todas las responsabilidades y deberes que se delimitan en la resolución. Esto es de manera general parte del proceso competitivo que finaliza en la adjudicación de las áreas y que relaciona los pasos que deberá seguir cualquier proponente hasta el punto en el que le sea asignada el área asociada al permiso de ocupación temporal delimitado y administrado por DIMAR. De esta manera se continuará en el tercer taller de definición de los permisos de ocupación temporal, la concesión marítima posterior, el, el proceso de transición y también algunos detalles relacionados con el rol de la Dirección General Marítima. Esperamos obtener todas sus preguntas y respuestas y quedamos muy atentos para empezar a responderlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arturo. Vemos que ya hay varias de las preguntas que están haciéndose a través del vínculo que les mencioné, que está en la parte inferior de la aplicación de Zoom, que se llama preguntas y respuestas. Vamos a proceder entonces con el inicio de varias de estas preguntas y proceder a atenderlas entre los diferentes participantes que estamos aquí del ADIMAR y del Ministerio de Minas y Energía. Una de las primeras preguntas es sobre las presentaciones, tanto en su versión en español como en inglés, como en los diferentes videos. A través de las páginas del Ministerio y del ADIMAR vamos a colocar todas estas videos y las presentaciones, asimismo como un resumen de algunas de las inquietudes que han salido y de las aclaraciones que se han dado por parte del Ministerio y de la ADIMAR. Actualmente el vínculo todavía no está habilitado, pero lo estaremos habilitando a lo largo de la semana para que allí puedan encontrar las presentaciones y también pues, las respectivas presentaciones en su versión en inglés. Estaremos trabajando en ello porque al momento solo las tenemos en español. Bien, procedo entonces a revisar algunas de las preguntas que aparecen aquí. La primera es teniendo en cuenta que el área del proceso competitivo es bastante grande porque las áreas a nominar no pueden superponerse con las áreas del... es que no tiene la apertura de interrogatorio. ¿Por qué las áreas a nominar no pueden superponerse con las áreas del proceso competitivo? Pues no sé si Arturo quieres aclarar o aclaro yo. Sí, de acuerdo, Benjamín. Creo que te refieres a por qué el área en rojo o las áreas que, digamos, se nominen en el área en rojo no posean ninguna superposición con aquellas que se nominen dentro del área propuesta por DIMAR, entiendo yo. Así la pregunta. Entonces,
Idealmente, se espera que dentro del área propuesta por DIMAR, el desarrollador pues posea unos mejores niveles de certidumbre para conocer que su proyecto pueda tener menores índices de conflictividad con otras actividades. De esa manera, si yo estoy realizando una oferta dentro del área de nominación, pero teniendo una parte fuera del área propuesta por DIMAR, deberé surtir unas consultas que haré llegar al administrador y que conocerá DIMAR, y por lo que es necesario que el área sea diferenciada entre la zona o el área de nominación y aquella propuesta por DIMAR. Es importante que no exista esta superposición, eh, considerando pues que si ya tiene una parte del área aquí que vemos en rojo, o sea, la de sujeta a nominaciones, pues tendrá que perseguir o llamémoslo, tendrá que cumplir cada uno de los requerimientos que tiene la oferta o el área nominada. Entonces, ese es el objetivo de que no exista la superposición entre una oferta que se encuentre entre un área de nominación, entre el área de nominación y el área propuesta por DIMAR. Bien, voy a pasar por otra de las preguntas que están aquí. A ver, si no me pasé por alguna de alto. Pregunta de Ana Báez. Si el límite de extensión por oferta es de 270 kilómetros, ¿qué pasa con aquellos proyectos planeados con áreas superiores? En esta línea, los desarrolladores, antes de iniciar los estudios de impacto ambiental, deberían tener asignadas estas nominaciones. Entonces, no sé, Arturo, si quieres, ¿la contestas tú o la atiendo yo? Si quieres, hago una pequeña introducción a cómo la estoy interpretando y me complementa. Me gustaría, iniciar porque esto es un límite técnico que deberán tener todos los tipos de ofertas, ya sea por áreas nominadas o en el área propuesta por DIMAR. Entonces, aquellos proyectos que tengan áreas superiores a 270 kilómetros cuadrados dentro de este proceso competitivo, pues no podrán participar. Ese es un límite técnico que deberán tener todas las ofertas, ya sea en cualquiera de las dos áreas propuesta o por nominar. Ahora, que si se deberían tener asignadas estas nominaciones, realmente pienso que para un estudio de impacto ambiental, pues regirá, por supuesto, la legislación pues, de este sector. Sin embargo, lo que se espera es que una vez sean asignados los permisos de ocupación temporal, pues tengan cumplimiento pleno de cada uno de los requerimientos ambientales, sociales y pues que se designan allí en la resolución y que en los pliegos pues también se van a detallar. No sé si Ángela quisieras Sí, complementar. yo ahí quisiera aclarar los riesgos que asumen los proponentes en los diferentes avances que tengan frente a las diferentes instancias para conseguir los permisos que requieren.
Lo que está planteado en la resolución son las asignaciones en las cuales va a tener permiso por parte de la DIMAR para hacer esa ocupación temporal. Si un área es mayor y él tramita un licenciamiento por un área mayor, pero no tiene el permiso de la DIMAR para ocupar esa área, pues realmente el licenciamiento digamos que no va a empatar con el área que va a poder tener permiso para desarrollar. Entonces, en principio, pues ellos, entiendo, podrán adelantar los permisos y los acercamientos hacia las diferentes autoridades que requieran para el desarrollo de sus proyectos, pero es a riesgo del inversionista identificar y de alguna forma datear y mapear exactamente cuál es el área sobre el cual va a trabajar para que no tengan dificultades frente a asignaciones de licenciamiento ambiental en áreas que no tienen un permiso de ocupación temporal. Eso es, pues digamos que una recomendación a los inversionistas y a los proponentes para que desarrollen o para que adelanten sus estudios frente a las diferentes entidades en las cuales pues deben adelantar sus procesos. Bien. Creo que aquí hay otras preguntas. Es que los criterios de calificación, pregunta Benjamín, los criterios de calificación están relacionados exclusivamente con experiencia, por lo cual la empresa con más experiencia y más grande ganará el proceso, eliminando la competencia en el proceso. Se ha pensado evaluar otros criterios de calificación. Hay varios de los criterios de calificación, uno de ellos es la experiencia, pero como lo mencionó Arturo, hay un máximo de áreas asignadas por proponente. Entonces, si bien sí estamos calificando la experiencia, esperamos que estos proyectos sean asignados a personas, a empresas o promotores que realmente tengan experiencia en la construcción de estos proyectos, y ellos van a tener una calificación bajo este criterio mayor que los demás, pero no es el único criterio. Hay varios criterios, como lo explicó Arturo, y adicionalmente pues existe un límite, es decir, no va a haber un solo proponente que contenga mucha experiencia y que acapare todas las áreas. Entonces, por eso están delimitados los espacios y adicionalmente están delimitadas las áreas a asignar por proponente. No sé, Arturo, si quieras complementar alguna de estas, de la respuesta que acabo de dar. Sí, es importante recordar que en los pliegos pues se detallarán más requisitos o quizás características de cada uno de los criterios y pues que tendrán una ponderación específica que por supuesto tendrá en cuenta las condiciones de competencia pues justas para que puedan los participantes o los jugadores idóneos tener esa oportunidad de competir no solo pues por experiencia, sino también por otras condiciones que también generen pues beneficios no solamente a nivel nacional, sino también regional o incluso local, que es algo que se está considerando. Pero finalmente van a ser detallados en los pliegos. Bien, hay otra pregunta de Paola Andrea Pastor. ¿Por qué en este proceso no existen bloques o áreas delimitadas claras para nominación? Es confuso que los polígonos sean libres, ya que puede dar muchas sobreposiciones. Realmente hay unas áreas que son las que ya están de alguna forma, y como lo mencionó también Arturo, con información, con mayor información por parte de la IMAR, pero de ahí para allá, adicional, pues los inversionistas son los que tendrán mejor información y podrán determinar las áreas, y ahí es donde esperamos pues que haya un poco más de competencia y de libertad. Creemos que delimitarlas pues realmente restringiría las opciones alternativas que los diferentes inversionistas puedan plantear sobre el resto de las áreas que son para nominación. Por lo tanto, creemos que es una mejor alternativa. Por supuesto, y así estamos pensando en la resolución, puede darse la posibilidad de que haya sobreposición de áreas, pero digamos que existe el mecanismo para resolver ante esa situación. Entonces, realmente es un espacio disponible en el cual esperamos que haya pluralidad de ofertas, y este es el mecanismo con el cual llamamos a esa pluralidad de ofertas. ¿Algún complemento por parte de DIMAR
o por parte de Arturo o Sergio, que estamos aquí del Sí, ministerio. sí, buenos días por parte de IMAR. Sí, complementando un poco lo que ya se ha dicho, efectivamente lo que se trató de hacer es presentar un polígono en donde, como lo podemos ver en la imagen, el anexo que tiene la resolución, pues es un polígono que ofrece menos conflictos o menos actividades en las áreas. Es decir, es una guía para que los proyectos o los desarrolladores se puedan presentar, digamos, teniendo un poquito más de claridad en la no presencia de actividades en esa área. Sin embargo, pues está la libertad, como lo acabó de decir Ángela, de presentarse en cualquier otra parte del polígono Caribe Centro, en donde ustedes pues también allí rápidamente en el anexo pueden ver que hay una serie de polígonos en amarillo que son actividades que ya están presentes en ese polígono, en esa área. Entonces, es libertad del desarrollador plantear su proyecto con los límites ya explicados, el límite técnico, y el polígono que tiene una forma bastante irregular, precisamente tratando de identificar las áreas que tuvieran menos conflictos. Básicamente esto era lo que se trataba, Ángel. Gracias, doctor Iván. Creo que en este mismo sentido hay varias preguntas que está planteando Nicolás Barnier. Voy a dividir las preguntas que Nicolás planteó en el chat en 3 para irlas atendiendo. La primera es, ¿en base a qué criterios principales se ha seleccionado la primera zona para asignar áreas para eólica costa afuera en el Caribe? Creo que está muy alineada con lo que acabamos de responder. No sé, Iván, si quieres tú atender esta pregunta. Sí, gracias. Bien, básicamente los criterios técnicos que se tuvieron en cuenta van relacionados con las condiciones físicas del área de todo el Caribe Centro. Entonces, tenemos como como uno de los criterios principales las condiciones del fondo. Allí entonces hemos valorado los temas que tienen que ver con la profundidad, el tipo de fondo, las pendientes del fondo marino. También hemos tenido en cuenta otro tipo de condiciones ya un poco más dinámicas relacionadas con corrientes, altura de la ola, velocidad del viento, como principales, digamos, como principal factor determinante dentro del polígono que se delimitó. Igualmente hemos tenido en cuenta otros criterios técnicos también que tienen que ver con la generación, por ejemplo, de plumas de sedimentos, la presencia de las comunidades bentónicas en el área. Es decir, se tuvieron en cuenta alrededor de unos 9 criterios técnicos que fueron valorados y pues teniendo de presente la identificación de los actores que ya estaban en el polígono, la identificación de las actividades que ya están descritas en la resolución, en el anexo A, donde se nota claramente el área que está más libre de conflictos. Esto, digamos, con base en un tema metodológico que se desarrolló en el Centro de Investigaciones Oceanográficas, donde a partir de una metodología de ordenamiento marino costero, pues básicamente lo que se trata es de identificar actores, identificar actividades y luego ver el tipo de conflictos para poder sugerir o recomendar un poco más las áreas. En ese sentido es que el trabajo fue realizado. Gracias. Bien, otra de las preguntas es,
¿Por qué las zonas de velocidad de viento y profundidad de agua más propicias, siendo a grandes rasgos vientos mayores a 8.5 metros por segundo y profundidades de agua entre 15 y 40 metros, no se encuentran en el área principal de asignación? Entendería yo, Nicolás, con la explicación que acaba de dar Vladimar, que esa pregunta queda entendida o atendida. La siguiente pregunta es: ¿y cuáles son las mayores restricciones que están presentes en la parte del área que se mostró de color rosado en la presentación de hoy? No sé si quieras complementar entonces, Iván, para esta pregunta. No sé si... Sí, pues básicamente allí lo que se encuentra en el polígono, pues son diferentes tipos de actividades ya presentes, como lo manifesté, dentro de las cuales encontramos cables submarinos ya tendidos que existen. Hemos identificado también igualmente zonas de protección, como estas zonas de biodiversidad, que también ofrecen este tipo de restricciones y de tenerlas en cuenta. También hemos tenido en cuenta, por ejemplo, zonas de tránsito dirigidas al tema de la pesca, zonas de pesca también igualmente ya identificadas por parte de la autoridad de pesca a nivel nacional. Es decir, una serie de actividades que ya están ahí cartografiadas y que igualmente, pues como lo manifesté antes, se convierten como en una guía para los desarrolladores de los proyectos, que puedan tener las referencias en donde plantear sus proyectos con más libertad, tal vez donde haya menos actividades, pero que se cumplan los criterios técnicos. En fin, esto es, digamos, un trabajo, como lo expliqué, metodológico, que ofrece información y posibilidades para que los desarrolladores puedan plantear sus trabajos, sus proyectos. Gracias. Bien, tenemos otra pregunta de Martín García. En el ejemplo, un proponente se quedó sin área asignada solo por superposiciones con otros. No hay forma que una segunda instancia se propenda pueda ajustar sus áreas para acceder a una asignación. No sé, Arturo, si quieres aclarar esta parte de la presentación. Sí, sí, es muy importante hacer esta aclaración, porque digamos que se tuvo en cuenta este tipo de casos en los que básicamente y en términos muy coloquiales se recortara alguna propuesta por una superposición parcial con otra para que pudiese ser asignada. Para esto, pues se permitió que no existiese un límite de denominaciones u de ofertas para que pues, se tuviesen más alternativas. Esto teniendo en cuenta lo siguiente, se sabe y como recomendación de múltiples mesas técnicas y de expertos que existe el efecto estela por cercanía entre parque y parque. De esta manera es muy complejo indicar un recorte en el que se mantenga pues una distancia prudencial en el que no se afecte la producción de energía entre uno y el otro parque, sino que además es también muy complejo indicarle al desarrollador cuál debe ser la forma que debe tener su parque para que no tenga ningún efecto sobre cualquier otra área ya asignada. De tal manera que mientras eso ocurre, claramente pues se quedará a la espera de que el desarrollador responda si el recorte le conviene o no, y esto podría tardar un tiempo muy largo para que pueda nuevamente dar una luz verde o rechazar el recorte que se oferte. De esta manera, pues el proceso quedará esperando la respuesta de cada uno de los desarrolladores, y si se establece un tiempo mínimo, pues probablemente la decisión podrá ser objeto pues de presión y de también a discreción de quien evalúe el área o quien la termine recortando. Entonces, de esa forma, pues se solucionó o se trató de dar solución a una superposición parcial
a través de más alternativas de ofertas y nominación. Gracias. Bien. Pregunta nuevamente Nicolás, ¿se contemplarán factores adicionales a la densidad de megavatios por kilómetro cuadrado para la puntuación de ofertas, como por ejemplo el factor de capacidad esperado del costo nivelado de energía esperado? Porque una máxima densidad no necesariamente lleva al uso más eficiente. Yo creo que podemos separarla en... esta es una explicación también. No sé si es pregunta. Dice, Sí. ¿por qué? Sí, se fue. No sé qué se me hizo la pregunta. No, pero ya... Pero listo, ya la cogiste. Listo. Sí. Mira, Nicolás, es importante recordar que en este proceso no se va a tener como criterio de evaluación las condiciones de cada proyecto. En el proceso competitivo se van a tener en cuenta dentro de los criterios de evaluación características del proponente, ¿sí? Eso implica que, por ejemplo, la densidad de la que pues estás comentando, el factor de capacidad o factor de planta esperado y el costo nivelado de la energía son condiciones del proyecto y que en términos de densidad y factor de planta estimado hacen parte es de las condiciones técnicas que deberá declarar el proponente para cada una de sus ofertas, más no va a ser los criterios con los que va a competir. Entonces, estas condiciones técnicas deberán ser pues cumplidas al final del desarrollo del proyecto con algunos márgenes que serán detallados de ser así en los pliegos, pero que no harán parte de la calificación o de una determinación de una mejor propuesta frente a otra, teniendo en cuenta estas características puntuales de los proyectos. Bien, sobre ese punto creo que es importante tener en cuenta aquí que una vez salgan los términos y los pliegos, se complementará información frente a precisamente las cantidades de energía esperadas, y estas cantidades pues estarán dependiendo de las necesidades en su momento de cubrimiento de oportunidad. Mientras tanto, es importante recordar que esta primera ronda es una ronda de asignación de permisos temporales y por lo tanto esos criterios están relacionados principalmente con la posibilidad del desarrollo de proyectos. En este momento no hay una subasta para la energía a entregar por parte de estos proyectos y es importante tenerlo en cuenta así. Es decir, que existe, digamos que la participación de los proyectos, las cantidades de energía son elementos que cada uno de los inversionistas evaluará dependiendo del potencial del área, digamos, los costos en los cuales podría ser competitivo con el mercado actual y las condiciones actuales del mercado. Esto es importante tenerlo presente, por lo que en este momento no quisiéramos que se generara confusión de que aquí se están haciendo asignaciones de obligaciones de energía para entregarle al sistema. Bien, continuamos entonces con, no sé si alguien del equipo del ministerio quisiera complementar lo que acabo de decir. Listo. Por mí está bien. Sí, no, está bien. Perfecto. Mil gracias, y Arturo. Bien. Aquí ya está Javier José González Ruiz nos pregunta, que es de Colibrí Energy, nos pregunta: para las nominaciones fuera del área propuesta por DIMAR, un agente podrá realizar ofertas incluyendo las áreas denominadas áreas no disponibles en el anexo A, si verifica que en ellas no existe ninguna restricción ambiental o técnica. En este caso, cedería yo la palabra a DIMAR para que nos explique. Sí, Ángela, yo ahí lo que entiendo es las nominaciones se pueden hacer
en cualquier parte del polígono Caribe Centro, denominado Caribe Centro. Está un área que fue sugerida por DIMAR, tratando de pues, facilitar un poco el desarrollo de los proyectos, del planteamiento de los proyectos. Y hay un área que está más hacia la parte pegada a la costa, que es un área que dice no disponible. Entiendo que esa área corresponde a un área que va a tener que cumplir el artículo 40 de la resolución. Es decir, es un área que si van a tener que, quien la tiene en este momento en un proceso de prefactibilidad, va a tener que cumplir el artículo 40, que lo lleva al artículo 18, que es el de la habilitación. Es decir, se tendrá que habilitar para poder participar. Entonces, en ese sentido, pues sería lo que tendría que decir yo, digamos, lo que se ha hablado. Sí, y si nos permites, en el área no disponible, justamente se denominó no disponible, pues para hacer parte pues, de las ofertas evaluadas del proceso competitivo, considerando pues que va a ser parte del artículo 40 del régimen de transición. Entonces, por supuesto, esto será detallado o explicado en cuanto a cómo funcionará el régimen de transición en el taller número 3, y pues allí se dará un poco más de explicación al respecto y sobre cómo esto pues interactúa con la posibilidad de nominar o presentar oferta. Pero básicamente el área no disponible es justamente denominada así porque hace parte de el artículo 40 del régimen de transición. Bien. Pregunta Adriana Sánchez de Suncolec. En el artículo 19 indican que el proponente que haya superado la etapa de habilitación podrá proponer una nueva área diferente a las definidas por DIMAR para el desarrollo de sus proyectos de energía eólica costa afuera. Dicha área no podrá ser superior a 270 kilómetros cuadrados. ¿Por qué no aparece Guajira en los anexos de la resolución? Esto teniendo en cuenta que allí existe un alto potencial eólico. Entendería yo que ya abordamos parte de las razones de cuáles fueron los motivantes o las condiciones por las cuales se define el área que está haciendo parte de esta primera ronda, pero no sé si queremos, no sé, Dimar, complementar algo más para atender esta pregunta. No, yo no tendría mayor cosa que decir. El polígono Caribe Centro fue una decisión entre el Ministerio de Minas y DIMAR con relación a la gran cantidad de intenciones de proyectos que ya se habían presentado sobre esta zona, entendiendo que se dan condiciones técnicas y entendiendo que hay facilidades para los temas de infraestructura ya dispuestos sobre la zona costera, cosa que no tendría La Guajira. Entonces, creo que esto, no sé si ya lo habían hablado o lo habían explicado, pero básicamente fue por estas razones también. Bien. Pregunta Natalie Gons. En caso que la propuesta de un proponente B no sea seleccionada por haber superposición con el área de un proponente A con un mayor puntaje, no tendría oportunidad de ajustar el proponente B su área para, se me perdió, su área para evitar la superposición. Entonces, Arturo, si quieres, sí. Sí, esto se respondió anteriormente y por eso es que se explicaba la posibilidad de no tener ningún límite en nominaciones y áreas y pues las problemáticas que se identificaron ante la posibilidad de realizar recortes, digamos, de manera
unilateral o dar un corto tiempo para aceptar o no este tipo de recortes en áreas pues que originalmente tenían alguna superposición parcial. Entonces, esa es la razón por la cual pues no se dio una señal de permitir este tipo de recortes. Bien, la siguiente pregunta de Tupac José Canosa Díaz. ¿Cómo se piensa resolver el problema de los temas de acceso a la red para los proyectos costa afuera, teniendo en cuenta que suelen ser de mucha capacidad y ya a día de hoy se está viendo una gran dificultad para los proyectos onshore? No sé si, Sergio, ¿quieres que yo atienda la pregunta o Si quieres, quieres? yo puedo Dale. apoyarte ahí. Bueno, primero tener en cuenta que estos proyectos tienen un tiempo de ejecución, digamos, relativamente largo. Estamos hablando entre unos 7 u 8 años hasta que entre o más en operación los primeros proyectos. Esto es una referencia internacional, pero para el caso colombiano incluso puede ser más. Entonces, lo que queremos es, a partir de lo que estamos haciendo en este momento y ya del proceso de adjudicación de áreas, darle una señal al planeador, a la UME, para que entienda que la capacidad de la red en esta zona específica o la capacidad de conexión en esta zona específica debe en algún momento incrementarse, aunque también justamente esta área se seleccionó porque tiene mucha mayor capacidad de conexión que, por ejemplo, La Guajira, con ya con gran cantidad de proyectos eólicos que hay, y pues con los proyectos de transmisión que tiene actualmente, ¿cierto? Entonces digamos que esta red está un poco, en esta zona un poco más descongestionada, pero a largo plazo, pues también, o a mediano plazo, también se pretende que haya un trabajo articulado para aumentar la capacidad de conexión. Perfecto, gracias, Sergio. Nos pregunta José Pedro Mora Ortiz. Esta área en rojo en la diapositiva de área general de nominaciones tiene unas zonas amarillas de fondo que son restricciones. Se puede solicitar esas zonas amarillas naranja según es la pregunta realmente. Si se puede solicitar esas zonas amarillas o naranja. ¿Contesto yo a mí o? Sí, perdóname, sí, señor. Bueno, yo, las áreas en amarillo, como lo expliqué, son actividades ya presentes, pero no quiere decir que no puedan gestionarse los conflictos que se pudieran dar allí. Es decir, sí se podrían nominar teniendo de presente de que ya existen y que habrá que hacer la respectiva gestión para que se pueda llevar a cabo desarrollar el proyecto. Entonces, les coloco un ejemplo donde hay cables submarinos, pues existe la zona de seguridad establecida de 500 metros que se podrá tener en cuenta y gestionar, digamos, el área. La idea de esto es que precisamente teniendo de presente la identificación de los conflictos, pues las áreas a nominar tengan presente que se pueden encontrar eso y que tendrán que gestionarla de acuerdo con las autorizaciones y los permisos de las autoridades competentes. Entonces, en ese sentido, estaría respondiendo la pregunta. Gracias, doctor Iván. Seguimos con la pregunta de Talia Kruger. Por favor, confirma si alguna de las áreas nominadas está a una profundidad mayor de 60 metros. No sé, Iván, si tienes esta información. Sí, ahí, digamos que nosotros tuvimos en cuenta un límite de profundidades y de esta manera, digamos, no existirían más de 60 metros. Ese fue tal vez uno de los criterios que tuvimos.
Sin embargo, pues el límite más exterior pues es donde se presentan las profundidades más altas, ¿no? Y el polígono pues está delimitado a partir de la línea de costa, tiene en cuenta el mar territorial y va hasta la zona contigua. Entonces, eso también, digamos, viéndolo desde el punto de vista de que efectivamente los proyectos se puedan desarrollar en las modalidades flotantes y pues fijas también al fondo, ¿no? Entonces, es posible también tener esas dos modalidades para las nominaciones que se quieran hacer. Gracias, doctor Iván. Bien, creo que hay otra pregunta. Se espera, según la normativa aplicable, que la distancia mínima requerida desde los cables de telecomunicaciones sea de 500 metros. ¿Puede un cable de telecomunicaciones cruzar un área nominada aplicando la distancia de 500 metros o se descartará la nominación? Doctor Iván, creo que está también. Sí, yo creo que esta la acaba de responder ahora con la anterior. Si existe la zona de seguridad, eso no va a excluir que la zona se pueda gestionar. Por supuesto, teniendo de presente esto y con los respectivos protocolos también con los operadores del cable, pues se podrán dominar las áreas, ¿no? Teniendo en cuenta ya la zona de seguridad. Esa sería la respuesta. Perfecto. Bien, tenemos otra no sé si esta ya la hice, es que estaba barriendo las que están preguntando, las que ya se han dado respuesta. Ya, esta creo que ya se hizo, creo que sigue la de André Leite. No hay posibilidad de desarrollar o ajustar las áreas nominadas para evitar la superposición e obtener parcialmente el área deseada. Creo que esto ya hemos dado respuesta, pero no sé si quieres, Arturo, dar algún complemento. No, así, o sea, básicamente la opción de recortar, hablándolo en términos coloquiales, o de esa modificación de superposiciones parciales no está contemplada dentro de la resolución y pues en los pliegos quedará el resultado final pues al respecto de estas posibles modificaciones. Sin embargo, pues es claro que en el actual proceso competitivo no se tienen en cuenta las modificaciones que allí se preguntan. Gracias. Perfecto. Andrea Mesa pregunta qué pasa con los proponentes que según la resolución de 2020 ya se encuentran en prefactibilidad de un área como es el caso de Blue Fluid Energy, cómo es el paso del proceso competitivo. Entiendo estos son de los temas que vamos a abordar en la siguiente sesión, pero no sé si quieres desde Igmar dar alguna alcance a la pregunta. Sí, yo creo que este era un tema del siguiente taller, donde se va a hablar un poco más. Pues sin embargo, pues la resolución contempló el artículo 40, que es un artículo de transición. Entonces, en ese sentido, pues plantearía yo la respuesta parcial hasta el momento y ya de pronto el día viernes podemos hablar un poco más alrededor de eso. Gracias. A ti, Iván, creo que en el mismo sentido también es la segunda pregunta. ¿Cuál es el estado del proyecto Vientos Alisios? En varios medios se presenta como un hecho para 2027, pero según esta resolución aún no se han dado permisos para instalar los aerogeneradores. Eso también pues creo que lo abordaremos más adelante y ahí tal cual lo estás mencionando, no se han dado permisos de ocupación temporal. Hasta ahora fue expedida la resolución y estamos en el proceso de socialización. Entonces abordaremos más del tema en la siguiente sesión. Para establecer el área, pregunta Tupac José Canosa Díaz, para establecer el área de denominación, ¿qué profundidad máxima se ha considerado? Eso también entiendo ya, le dimos respuesta, no sé si queremos darle alguna ampliación.
No, yo diría que hablé de que las posibilidades de dominar áreas en donde los proyectos puedan ser flotantes, con infraestructura flotante o con infraestructura fija. Y eso pues digamos, no habría ese límite de profundidad. Perfecto, gracias. La segunda pregunta es de Juan Pablo Reyes. ¿El costo de generación de este tipo de energía es más costosa que la onshore? ¿Se espera tener una subasta específica para esta clase de generación? En caso que no, ¿qué incentivos se han considerado, para poder ser competitivo frente a solar o eólica onshore o hidroeléctrica? Como lo mencioné hace un momento, este mecanismo no es un mecanismo de subasta para este tipo de energía. Simplemente se están asignando las áreas para esa ocupación temporal y evaluación de los proyectos. En el transcurso de esa evaluación serán los proponentes los que determinen sus costos competitivos. No sé, Sergio, si quieres complementar algo adicional. No, tal cual como lo dices, Ángela, hay que tener en cuenta que por ahora no se plantean más subastas, ¿cierto? Que el sistema que elijan va a ser por competencia y van a entrar a competir con el resto de fuentes de generación que tenemos en el país, ¿cierto? Gracias, Ángel. Perfecto, gracias, Sergio. Pregunta Juan Pablo Reyes: ¿de qué tamaño promedio en megavatios se puede tener proyectos en las áreas asignadas? ¿Cuál es el proyecto más grande en megavatios? Aquí, no sé, Sergio, si quieres dar respuesta o quieres que la mencione yo. Sergio, perdón, no, Arturo. Sí, pues si me permites, Ángela, no hay un tamaño máximo, por supuesto. Acá la limitante es natural, es decir, es la extensión máxima 270 kilómetros cuadrados por oferta por nominación. Claramente sí hay un indicador de un uso mínimo eficiente de el área, y es la densidad que se establece allí, que mínimo deberá ser de 3 kilómetros por megavatio, 3 megavatios por kilómetro cuadrado, me excuso. Entonces, digamos, este es el valor mínimo eh, que deberá tener la instalación en cuanto a su densidad, y pues claramente el polígono en su mayor extensión, que son los 270 kilómetros cuadrados, podrá ser utilizado pues de maneras muy diferentes dependiendo de los regímenes de viento, de los equipos que seleccione el desarrollador, y por supuesto pues esto también condiciona la densidad de instalación que se termine realizando. Entonces el límite es realmente por extensión, y pues se pueden tomar los niveles de densidad que se han visto en diferentes parques y así hacer un aproximado. Pero una vez más, pues depende de cada uno de los proyectos y de cada uno de los desarrolladores. Sí, igualmente la resolución plantea que en la convocatoria que se haga en la primera ronda, pues se establecerán unos valores mínimos de energía que se esperan con los proyectos. Entonces, en ese momento, digamos que estará también establecido ese piso cuando se haga la convocatoria de la primera ronda. Y en ese mismo sentido, creo que viene la pregunta de Juan Frías, que consulta cuándo se espera que se publiquen los pliegos, como lo presentó Arturo. Estamos en esa primera fase de socialización. Posteriormente y de manera paralela estamos trabajando en la determinación del administrador de la subasta y las demás condiciones de lo que sería, perdón, de la asignación y las condiciones de lo que sería esa primera ronda que se haría esa primera convocatoria. Entonces, estamos trabajando de manera paralela. No quisiera comprometer con una fecha en este momento porque aún no la tenemos determinada por parte del ministerio. Y como lo mencionamos en la primera, que valga la oportunidad de aclararlo en esta segunda sesión, en ese segundo workshop, parte del ejercicio que estamos haciendo con estas preguntas que estamos recibiendo por parte de ustedes es la revisión de cualquier ajuste que sea necesario
para la resolución. En principio creemos que muchas de las preguntas pueden ser atendidas a través de los pliegos y de la convocatoria a esa primera ronda, pero parte de ese ejercicio pues para este gobierno que entra a liderar este proyecto pues es reconocer y atender esas inquietudes que se están planteando por parte de los interesados en los proyectos, por parte de las comunidades y por supuesto acordar y alineándose con los objetivos del gobierno actual. Entonces, quería hacer esa aclaración para que podamos entender un poco como los tiempos en los cuales en los cuales estamos actualmente, en cuanto podríamos salir con unos próximos pliegos. La siguiente pregunta es ¿cuál es el cronograma del proceso? Creo que eso lo acabo de atender. En este momento pues estamos, en lo que sigue es definir el administrador de la subasta y realizar la primera convocatoria de la ronda. Cronograma específico pues aún no tenemos, lo estaremos publicando en cuanto se consolide por parte del ministerio, finalizados estos procesos que tenemos actualmente abiertos de estas workshops. Néstor Raúl Moreno Gómez pregunta, buenos días, ¿están regulados los permisos adicionales que hay que solventar en áreas fuera de la propuesta de la ADIMAR, área roja, teniendo en cuenta que no son áreas marinas protegidas y son más de tipo social económico no regulado? No sé, desde DIMAR si quieren atender esta consulta. Yo creería que las áreas en donde se nominen las áreas y en donde se presenten alguna cruce con algún tipo de actividad, pues tiene que gestionarse el desarrollo, ¿no? Es decir, y con la autoridad que corresponda. En las licencias ambientales, en los tendidos de los cables, en las zonas de pesca, seguramente, pues, si es necesario hacer algún tipo de acuerdos o protocolos con estas comunidades. Es decir, para cada una de las actividades, lo mencioné antes, en donde se nominen las áreas, pues tendrán que el desarrollador asumir esta gestión para que el proyecto pueda tener su avance correspondiente. Entonces, diría yo que cada una de las actividades que se identifiquen en el desarrollo de los proyectos que cada uno de ustedes plantee, pues tendrá que identificar cuáles son esas actividades ya presentes o posibles conflictos que se puedan presentar. Gracias. Y si me permites complementar, es importante recordar que en el artículo 20, que trata sobre evaluación de áreas nominadas, se establece que cuando yo estoy dentro del área de nominación y hago mi nominación, debo reunir unas características para que el área sea declarada como apta, ¿sí? Allí se establecen en este artículo 20 las superposiciones con otras actividades y los procesos o conceptos que se deben tener para poder proseguir a dar como apta la nominación. Esto no significa que no deban surtirse todos los procesos de ley a nivel ambiental, a nivel social, etcétera, pues que están regidos para cualquier proyecto de infraestructura o incluso de aprovechamiento de los recursos marino-costeros. Entonces, es importante tener muy presente el artículo 20. Gracias. Bien, tenemos una pregunta de Juan Pablo Reyes, dada que la tarifa a recibir va a ser en pesos, pero la construcción de estos proyectos son de largo plazo, ¿qué cláusulas se van a incorporar en caso que el peso se deprecie a 20% o 30% en comparación con el momento de la adjudicación? Reiteramos que aquí no se está haciendo un compromiso de energía, una asignación de subasta con una condición, subasta de energía con una condición de precio ni de compra por parte del mercado a esa energía. Entonces entiendo que hace referencia al valor en pesos de la liquidación del mercado en el momento de
realizar el proyecto, conectarse y participar con las condiciones del mercado. Todos esos elementos de variaciones actualmente macroeconómicas en un proceso como el que estamos mencionando acá y que estamos presentando acá, son de análisis por parte de los inversionistas y riesgo por parte de los inversionistas. Entendemos que la situación macroeconómica en este momento podría no ser atractiva ante este valor de depreciación, pero es una coyuntura además que está pasando a nivel internacional y pues se escapa un poco del alcance de lo que se está previendo acá y pues serían situaciones que los inversionistas que quieren participar en este tipo de proyectos, tanto a nivel nacional como lo que estamos hoy presentando, como en proyectos de índole internacional en otros países, pues tendrán que evaluar para definir esas condiciones. No sé si alguien del equipo del ministerio quisiera complementar la respuesta que le he dado a Juan Pablo. Yo no, Ángela. Perdón. No. Listo. Paula Castañeda pregunta, ¿dónde podemos encontrar la información geográfica de las áreas disponibles para POT coordenadas? Entiendo, Dimar podría atender esta consulta. Áreas del POT, si entendí la pregunta, pues los POT son los planes de ordenamiento territorial y están a cargo de los entes territoriales. Entonces, pues las fuentes serían directamente con los entes territoriales para conocer estos planes. Disculpa, Eso sería. creo que se refiere, Iván, al permiso de ocupación temporal. Ah, ok, ya, Sí, bueno, sí. si es el permiso de ocupación temporal, pues ese es el tema del taller del viernes, ¿no? Vamos a hablar allí de lo que es el alcance de estos permisos y de los requerimientos para poder acceder a la concesión marítima. Entonces, yo creería que estos temas se van a desarrollar ampliamente el día viernes. Perdón, gracias Iván. Sí, el viernes entonces aprovecho ya que estamos casi cerrando la sesión para invitarlos a inscribirse quienes nos hayan inscrito y poder así recibir el link de participación y el viernes será nuestra tercera sesión sobre los apartes de la resolución que como hemos visto pues siguen siendo puntos de interés por parte de las personas que están con el deseo de desarrollar este tipo de proyectos. Bien, ¿quién está a cargo de asegurar que estos proyectos se puedan conectar a la red nacional? El inversionista. Todo lo que se ha mencionado aquí es que precisamente cuando se presenten y cuando se desarrolle todo este proyecto, deben proceder con todas las solicitudes de conexión que sean necesarias y por lo tanto esa condición debe ser prevista por el proponente. No sé, Arturo, si quieres complementar con los apartes de la resolución. Sí, de acuerdo con todo lo que se ha mencionado, diría que adicional a esto, pues el papel del ministerio, especialmente la UME, es realizar una planeación teniendo en cuenta las señales que otorga este proceso competitivo. Entonces, pues es importante recordar que sí se tendrán en cuenta pues los volúmenes de energía que sean indicativos o van a ser de referencia para la planeación que realiza normalmente la UCME y de esta forma pues se tengan mejores condiciones para tener un acceso al sistema de transmisión nacional se evalúa o que se estudia dentro de la planeación que realiza la unidad de planeación minero-energética, pero teniendo presente que el proceso de acceso de interconexión al sistema interconectado nacional, pues es a cargo del desarrollador o el promotor del proyecto. Gracias. Bien, hay
vamos a dar espacio como para 2 preguntas más, dado que se nos acabó el tiempo. En el orden de la pregunta sigue Isabel Ávila, pregunta sobre dónde se puede compartir, que si podemos compartir o dónde puedes dar el link de la resolución 4284. Esta resolución está pública directamente, lo sé, desde la página del Ministerio en normativa, ahí aparece la información, y si no, en la parte inicial del ministerio, en los banners que van circulando, aparece una relacionada con la información de la hoja de ruta offshore. Allí es el espacio en donde también publicaremos y subiremos nuestros videos y nuestras presentaciones de estos 3 workshops. Entonces ahí también encontrarás como la información de la resolución en la parte normativa. Finalmente quería conocer si hay algún límite de área total a asignar en el proceso competitivo. Esta pregunta creo que ya la hemos atendido a lo largo de la sesión. Entonces podría darle de pronto espacio a una pregunta adicional. Viviana Núñez pregunta si hay superposición parcial entre 2 proponentes. Creo que eso también ya fue atendido a lo largo de la sesión. Aquí hay una pregunta de Mateo Roldán Carvajal. ¿La asignación es exclusiva para proyectos con intención de generación de energía eléctrica o también se consideran otros usos, acuacultura, exploración offshore, etcétera? Creo que esta es una buena pregunta. No sé si de Dimar quisieran dar atención a la misma. Pues Ángela, yo en eso tendría que decir que inicialmente todo está es para eólicos. El trabajo fue planteado para eso. La hoja de ruta pues está planteada igualmente y ya lo que estamos es tratando de materializar el proceso competitivo en lo que vienen los siguientes pasos, que serán pues definir lo del administrador y los pliegos y bases para poder sacar adelante el proceso. Bueno, y sin mencionar pues antes el objetivo de estos talleres, que es establecer si hay alguna necesidad de hacer algún ajuste a la resolución. Sería eso. Perdón, sí, no activaba el micrófono. Totalmente de acuerdo con la aclaración. Vemos varias preguntas adicionales que creo quedaron ahí pendientes, como lo mencionamos. Estas pues las abordaremos en esos espacios donde pensamos publicar la información. El tiempo ya se nos ha agotado y tenemos otros compromisos, seguramente ustedes también, y como les menciono, pues estas preguntas las estaremos atendiendo o las estaremos resolviendo y comentando con todos o compartiendo con todos en los espacios que vamos a habilitar y que pues estaremos informando a lo largo de la semana. Muchas gracias a todos por la participación en este segundo workshop y un feliz día para todos. Muchas gracias. Feliz día. Gracias a todos. Gracias, Muchas Ángela. gracias, Ángela. Muy amables, gracias.